En un futuro tan lejano que el propio tiempo se ha vuelto irrelevante, la humanidad ya no sueña con alcanzar las estrellas, porque las ha conquistado. Nos encontramos en el 31º milenio. La galaxia entera arde bajo los estandartes de una única figura, el emperador de la humanidad. Una entidad de poder insondable, un visionario, un tirano, un dios para muchos, y aún así, solo un hombre para él mismo. Ha vivido 1000 años, ha guiado a la humanidad desde las ruinas de la Edad Oscura, y ahora ha desatado la Gran Cruzada, una guerra santa destinada a unificar todos los mundos habitados por humanos. Pero no lo hizo solo. Para llevar a cabo su plan, creó 20 hijos. No nacieron de vientre, sino de ciencia, forjados genéticamente, moldeados para la guerra, criados como generales supremos, los primarcas, cada uno un titán, un semidios, comandante de su propia legión de superguerreros, los Adeptus Astartes, y entre todos ellos, uno se alzó por encima del resto, el más brillante, el más amado, el más trágico, Horus Lupercal. El emperador lo nombró señor de la guerra, dándole el mando total de las fuerzas imperiales mientras él regresaba a Terra para un propósito oculto. Desde ese día, Horus se convirtió en la voz del imperio en la galaxia, y con él marcharon legiones de fuego y acero. Un planeta más, entre millones, civilizado, orgulloso, autónomo, y cometiendo el error fatal de negarse a la integración imperial. Su líder, un hombre que se hacía llamar autócrata soberano, había emitido una negativa formal, no al emperador, no al imperio, no a la cruzada. Una frase tan simple, y sin embargo, una sentencia de muerte. Naves inmensas de kilómetros de largo, ametralladoras orbitales, torretas de fusión, lanzadores de ciclones gravitatorios. En su centro, brillando con un fulgor contenido, la nave insignia de la 16ª Legión, la Vengeful Spirit, y dentro de ella caminaba el juicio del planeta. Horus Lupercal no era un hombre, era un símbolo, un titán vestido con armadura sagrada, carismático como un rey antiguo, brutal como una tormenta solar. Cuando habló, todos escucharon. Su voz no era autoritaria, no lo necesitaba. Conquistar no es destruir, pero a veces, una flor no crece hasta que quemas las malas hierbas. Su decisión fue clara, y el planeta condenado. Entre los muchos capitanes de su legión, había uno que destacaba, no por su furia, no por su arrogancia, sino por algo más raro aún entre los Astartes, Duda, Garbiel Loken, comandante de la 10ª compañía, austero, racional, un guerrero que aún recordaba cómo era mirar a los humanos como iguales. Mientras ajustaba su armadura, algo dentro de él vibraba, no temor, no orgullo. Tal vez esta no sea una cruzada de liberación, sino una marcha hacia el olvido. Y entonces cayeron. Miles de cápsulas, una lluvia de fuego. El cielo de 63 se partió, y la guerra descendió en silencio, antes de gritar con voz de cañón. Las defensas planetarias se alzaron. Pero ¿cómo detienes a dioses armados? La capital resistió durante horas, tal vez días. Cada calle era una tumba en potencia, y en medio de la destrucción, Garbiel Loken avanzaba como una sombra silenciosa. No gritaba, no celebraba, solo caminaba. Cada vez que su espada silbaba, otra vida se extinguía. Cada vez que sus hombres levantaban el puño, un muro caía. La ciudad entera
retrocedía ante su paso. El palacio fue el último bastión. Su puerta cayó con un rugido ancestral, y tras ella, el autócrata esperaba, no con coraje, con obstinación. No imploró clemencia, tampoco la recibió. No hubo discurso, no hubo gloria, solo una mirada. Y luego, silencio. La ciudad cayó, y en ese silencio Loken la vio. Una niña, sola, rodeada de escombros y ceniza. No corrió, no habló, solo lo miró, con los ojos llenos de algo que ni él pudo nombrar. En ese instante, el capitán de la 10ª compañía no se sintió como un héroe. Escena 9. Los Remembrancers. Y cuando el humo aún se alzaba, llegaron los que no luchaban, los cronistas, los testigos, los Remembrancers. Euphrati Killer fotografió lo que pudo, pero ninguna lente puede capturar la moral difusa de una guerra como esta. Cuando enfocó a Loken, lo que quedó registrado no fue un ángel de muerte. Fue un hombre mirando hacia el suelo, como si buscara algo que había perdido. El planeta fue pacificado. Las celebraciones comenzaron. Medallas, discursos, estandartes alzados. Y sin embargo, en lo más alto de la Vengeful Spirit, un capitán miraba las estrellas, callado, solo, porque algo dentro de él había cambiado. Tal vez no lo suficiente como para detener una guerra, pero sí lo justo para comenzar una historia. Así cayó 6319, no por su tecnología, no por su arrogancia, sino porque dijo no. Y en esa caída, el imperio ganó un mundo, pero perdió algo más difícil de recuperar. Una chispa de conciencia, una duda dentro de un gigante, una grieta en el escudo del Lupercal. La guerra había terminado. El planeta 63 se había rendido. Sus ciudades ardían con una paz impuesta. El autócrata estaba muerto. La victoria imperial asegurada. Y sin embargo, en el corazón de la flota algo se movía. No en los pasillos metálicos, sino en las almas de sus guerreros. Porque la guerra no termina con el último disparo. Termina cuando se empieza a preguntar ¿por qué luchamos? Y esa pregunta, en un imperio que no permite dudas, puede ser más peligrosa que cualquier enemigo armado. El interior de la Vengeful Spirit era vasto como una ciudad. Sus corredores pulsaban con energía. Su estructura retumbaba con el ritmo de máquinas titánicas. Entre aquellos muros, Garbiel Loken caminaba en silencio. Cada paso resonaba como un eco solitario. Las ceremonias de victoria no lo atraían. Lo habían condecorado, lo habían felicitado. Pero las imágenes del mundo conquistado lo perseguían. Los ojos de la niña, la mirada muda del autócrata, la ciudad que temblaba bajo sus botas, y en su interior algo se resquebrajaba lentamente. Días después, en una cámara abovedada cerca del núcleo de mando, Loken fue convocado. Allí lo esperaban 3 hombres. Ezekiel Abaddon, el más fiero de todos. Orgulloso, violento, pero leal. Tarik Torgadon, el más cercano al humor, a lo humano. Horus Aximand, frío como un cálculo. Ellos eran el Murnival, el consejo de 4 que asesoraba directamente a Horus. Elegidos no por rango, sino por mérito, por confianza. Ahora, Garbiel era el 4. Fue un ascenso inesperado, honroso y, en cierto modo, peligroso, porque desde ese día sus palabras ya no serían solo ideas, serían influencia. Hablar ante Horus no es una conversación, es dejar una marca sobre el destino de la galaxia.
La vida en la flota seguía. Entrenamientos, registros, rutinas. Pero por debajo se sentía algo distinto. Entre los astartes se murmuraba sobre el abandono del emperador, sobre su partida a Terra sin explicación, sobre por qué, si Horus era tan eficaz, no era ya el líder absoluto. Algunos hablaban con respeto, otros con una creciente rabia. Y en las cámaras privadas, los debates eran cada vez más intensos. No sobre enemigos, sino sobre el propio imperio. La figura de los Remembrancers se había vuelto cada vez más presente. En los pasillos, en los hangares, incluso en los campos de entrenamiento. Pintores, poetas, cronistas, grababan cada gesto de los héroes de la cruzada. Pero no todos los astartes los veían con buenos ojos. Para algunos eran una molestia, para otros una intromisión peligrosa. Y sin embargo, allí estaban. Entre ellos, Euphrati Killer comenzaba a despertar una inquietud interior. Había visto lo mismo que Loken. Había sentido algo. Los rostros que dibujo parecen gloriosos, pero algo en sus ojos grita, como si supieran que lo que están construyendo no va a salvarnos, sino a consumirnos. Y yo no sé si vine a documentar una cruzada o a presenciar un juicio. Era apenas un pensamiento, pero como toda chispa, podía prender fuego a todo lo demás. En uno de los compartimentos sellados de la nave, los miembros del Murnival fueron llamados. Allí, Horus esperaba, no como comandante, sino como padre. El primarca quería oírlos, saber cómo se sentían, qué veían, qué pensaban. Y uno a uno, sus capitanes hablaron. Abaddon con fiereza, Torgadon con sarcasmo, Aximand con lógica. Y entonces habló Loken. No fue un discurso, no fue una crítica. Solo dijo lo que vio, lo que sintió, lo que quedó de un mundo tras la guerra. No me atreví a acusar, tampoco a defender. Solo describí la ceniza en el aire y lo que dolía inhalarla. Porque si alguna vez dejamos de ver lo que destruimos, entonces no merecemos construir nada. Y en los ojos de Horus algo cambió. No enojo, no decepción, sino respeto. Ser parte del Murnival no era un honor ceremonial. Significaba decidir. Y pronto, Loken se vio juzgando junto a Horus, dando forma al destino de sistemas estelares enteros. Cada sugerencia era una ley futura. Cada silencio, un crimen permitido. Loken, voz interior, grave, pausada. Descubrí que dictar justicia desde lo alto no era tan distinto a pisar una ciudad en ruinas. A veces bastaba con una palabra mal dicha y todo un pueblo desaparecía del mapa estelar. No sé cuándo dejamos de proteger a la humanidad para empezar a administrarla. Y Garbiel comenzó a comprender el verdadero peso del poder. Mientras tanto, algo oscuro comenzaba a filtrarse. Pequeños signos, ritos antiguos encontrados en mundos conquistados, esculturas profanas, textos en lenguas prohibidas. Las misiones de exploración volvían con relatos confusos, y algunos astartes hablaban de sueños extraños. Nadie lo decía en voz alta, pero el aire se espesaba, como si la realidad misma contuviera el aliento. Loken, cada noche, se encontraba frente a un ventanal de observación. Las estrellas, inmóviles, le recordaban la inmensidad, y en su reflejo comenzaba a ver algo que no esperaba encontrar, a sí mismo, dudando de los métodos, dudando del propósito, y en lo más profundo, una idea nacía lentamente, terrible. ¿Y si el enemigo no estaba fuera? ¿Y si algún día
El verdadero enemigo llevaría el emblema del propio imperio. Así avanzaba la flota, hacia nuevos mundos, hacia nuevas victorias. Y sin embargo, en su interior, las legiones comenzaban a crujir. No en sus armas, en sus almas. Una semilla había sido plantada, y aunque aún no germinaba, ya proyectaba sombra, porque en la historia de todo imperio, el comienzo de la caída no es una guerra, es un susurro, es un susurro. Hay momentos que cambian el curso de la historia, pero rara vez lo hacen con estruendo. A veces, un imperio no cae con una explosión, sino con un susurro. La flota de la 16ª Legión sigue adelante. Las estrellas se abren paso. Los mundos se someten. Pero en las profundidades del espacio imperial, algo oscuro se ha despertado. Y como un veneno lento en la sangre, empezará a cambiarlo todo. Este es el momento en que Horus, el más amado de todos, es herido. No por un arma, sino por la verdad que habita en la oscuridad. Desde el sector de Davin, una transmisión encriptada, malformada, trémula, como un eco deformado. Una voz que no debería estar viva. Eugen Temba, antiguo gobernador planetario, leal, valiente, dado por muerto. Ahora pedía ayuda. Las palabras eran vagas, pero el tono contenía desesperación y algo más, un miedo primitivo. La señal hablaba de traición, de poder, de una amenaza que no podía ser explicada. En el salón de mando de la Vengeful Spirit, la atmósfera se volvió densa. Los capitanes discutían, los estrategas dudaban, pero Horus no dudó. Temba fue uno de los nuestros. Si no lo ayudamos, ¿qué mensaje enviamos a los leales? Davin era un planeta pantanoso, saturado de humedad y lodo ancestral. Los archivos hablaban de asentamientos menores, fauna agresiva y antiguos rituales nativos extintos. Pero ahora, las imágenes satelitales mostraban algo más. Un crucero imperial destruido, cubierto de raíces, como si el planeta hubiera intentado devorarlo. Loken, voz interior, tensa. No era el lugar, era la sensación, como si el propio planeta susurrara, y ninguno de esos susurros traía consuelo. El descenso fue lento. La atmósfera estaba cargada de compuestos extraños. Los sistemas auscultaban signos vitales, pero no hallaban nada. Nada vivo, nada muerto. Solo estructuras derruidas y vegetación retorcida como carne antigua. Los astartes caminaron en formación. Sus pasos resonaban con eco húmedo sobre la tierra. Y al fondo, medio enterrada, vieron el casco de la Glory of Terra. Una nave imperial, antigua, inerte, pero no vacía. La entrada fue un cráter roto. Las compuertas se abrían con gemidos metálicos. La luz de los cascos danzaba sobre paredes cubiertas de moho y símbolos desconocidos. El aire olía mal, no a muerte, a corrupción. En el centro de la nave, una sala abierta, antiguamente un centro de mando. Allí, algo los esperaba. No una criatura, no un enemigo visible, solo una presencia. No lo vi, pero lo sentí, como si alguien me hubiera metido una mano en el pecho y estrujara mi espíritu. Y entonces Horus gritó. La figura titánica de Horus cayó de rodillas. Su armadura vibraba, como si repeliera algo invisible. Su rostro, retorcido en un dolor que ni siquiera los primarcas podían simular. Una energía intangible lo rodeaba. El aire se curvaba, las luces parpadeaban, y del centro de la sala brotó un corte en la realidad. Una herida en el tejido del mundo. Horus fue alcanzado, y cuando se desplomó, la oscuridad pareció retroceder.
no por miedo, sino porque ya había hecho lo que debía hacer. El regreso fue inmediato. Los soldados no hablaban, ni siquiera entre ellos. Horus yacía en un lecho flotante, inconsciente, temblando. Los servidores médicos trabajaban en silencio, incapaces de explicar lo que le ocurría. El Mournival discutía a puerta cerrada. Las palabras eran muchas, pero el sentimiento era uno solo: impotencia. Soñé con él. No estaba muerto, pero caminaba por un desierto de huesos y cada paso lo alejaba más de la luz. Los días pasaron. Las curaciones fallaban. Los cirujanos no encontraban la herida. Y entonces, alguien, nadie sabe quién, pronunció una palabra olvidada: serpientes del saber. Una orden curativa, prohibida, de origen religioso, místico, herético, pero también la última esperanza. El Mournival vaciló. Sinderman protestó, pero el miedo venció a la razón. Años enseñando lógica, ciencia, razón, y ahora veo cómo se desvanece ante el miedo. Tal vez el emperador subestimó el alma humana. En una cámara oculta, velada por silencio, comenzó el ritual. Los serpientes cantaban en lenguas que no estaban registradas. El aire olía a incienso y sangre. Runas flotaban en el aire. La carne de Horus se retorcía como si algo luchara por salir de él, o por entrar. Nadie miró directamente, y sin embargo, todos recordaron. Porque lo que se curó aquella noche no fue solo una herida. Horus abrió los ojos. Sus pupilas ya no eran del todo humanas. Se sentó, sonrió y habló. Sus palabras eran suaves, pero cada sílaba llevaba un peso que doblaba el alma. He visto lo que él nos oculta. El emperador teme la verdad, y yo ya no le temo a nada. Días después, Horus reapareció ante su legión, más fuerte, más firme, más claro. Sus órdenes eran precisas, su tono sereno, pero algo había cambiado. No en su cuerpo, en su mirada. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el Mournival lo sabía. El hombre que había despertado no era el mismo que cayó. Las estrellas siguieron su curso. La flota siguió navegando. Y Horus volvió a liderar. Pero bajo su piel, algo ardía. Una certeza naciente. Un propósito nuevo. Porque el enemigo ya no era un planeta rebelde, ni una raza alienígena. Era algo más grande, más personal, más sagrado. Y cuando un dios se siente traicionado, el universo entero paga el precio, paga el precio. Cuando una estrella muere, no explota al instante. Primero se encoge, se oscurece, y solo después colapsa sobre sí misma. Así también caen los grandes hombres. El señor de la guerra ha despertado. El mismo Horus que hizo arrodillarse a 1000 mundos. El Horus adorado por sus legiones. El Horus forjado por la mano del emperador. Pero ya no es el mismo. Y como una semilla enterrada en la oscuridad, el cambio empieza a crecer. Silencioso, invisible, pero imparable. La nave insignia, la Vengeful Spirit, flota sobre la atmósfera de un mundo recién conquistado. Desde los ventanales del trono de mando, los soles locales brillan como joyas sin alma. Y allí, bajo esa luz artificial, Horus camina de nuevo. Sus pasos retumban en los corredores como si nada hubiera cambiado. Pero todo ha cambiado. Los oficiales lo saludan con respeto. Los astartes se cuadran con precisión. Pero sus miradas son diferentes. Observan a su comandante, admiran al primarca,
y temen al desconocido. Horus no muestra cansancio. No parece convaleciente. Al contrario, irradia poder, determinación y algo más. Un magnetismo que parece surgir desde el núcleo mismo de la galaxia. Reunidos en el atrio central de la nave insignia, miles de astartes aguardan. Horus se alza sobre la plataforma ceremonial. Habla. Sus palabras fluyen como fuego lento. No son gritos de guerra, son reflexiones sobre la fe, sobre la libertad, sobre el derecho a decidir. Y por primera vez, muchos de sus hijos escuchan algo más que órdenes. Entre ellos se encuentra Tarik Torgadon, miembro del Murnival, veterano de innumerables campañas, y quizá el más humano de todos los capitanes. Su lengua es afilada, su humor constante, pero su corazón late con una lealtad feroz a Horus, a Loken, a la Legión, y es precisamente por eso que su duda duele. ¿Qué estamos haciendo? ¿Construyendo un imperio o preparando una revolución? Esa noche, el Mournival se reúne en la cámara de estrategia. Lo que antes eran bromas, ahora son silencios incómodos. Abaddon defiende cada palabra de Horus con devoción. Torgadon lanza preguntas al aire. Aximand calla. Loken escucha. Lo amamos, lo seguimos, pero algo no encaja. ¿Y si seguimos su sombra, creyendo que es la luz? La hermandad se tensa. Los lazos no se rompen, pero se aflojan. Y eso, entre hermanos de guerra, es casi traición. En los niveles inferiores de la nave, los Remembrancers trabajan como siempre. Escriben, pintan, fotografían. Pero algo flota en el aire. Algunos aseguran haber visto figuras entre los tubos de refrigeración. Sombras donde no debería haber nada. Euphrati Killer ya no se siente cómoda. Ha dejado de fotografiar a los astartes. Ahora retrata techos, reflejos, sombras. Imágenes que no muestran nada, pero que insinúan todo. Hay algo en esta nave, algo que no es acero, ni hombre, ni Dios, algo que me mira cuando apago la luz. Loken visita a Sinderman. El erudito está rodeado de libros arcanos, informes clasificados, textos recuperados de Davin. Kirill Sinderman, erudito, filósofo, consejero civil asignado a la flota. Durante años ha sido la voz de la razón, del pensamiento libre, del imperio sin supersticiones. Un hombre de ciencia, en una guerra que empieza a desafiar toda lógica. Uno en particular emite un calor débil, incluso apagado. No es papel, es piel. Esto no es mito, esto es historia. Y si lo que dice es cierto, entonces todo lo que hemos construido está mal cimentado. El siguiente planeta cae sin resistencia. Pero durante la operación, varios astartes desaparecen. Cuando son encontrados, están vacíos, como caparazones, sin alma. No hay heridas, no hay rastros, solo una expresión de terror y sumisión. Los registros son borrados, los testimonios censurados. Pero entre los guerreros, el rumor se propaga. ¿Y si no estamos conquistando mundos? ¿Y si estamos abriendo puertas que nunca debieron tocarse? Killer despierta a medianoche. Está de pie, frente a un espejo empañado. No recuerda haber caminado hasta allí. Sobre el cristal, escritas con su dedo, hay palabras que no comprende. Del dolor nacerá un dios. Horas después, entra en trance. Delira, profetiza, llora. Habla de Horus, del emperador, de un nuevo dios, no nacido. Cuando despierta, pide perdón a Loken.
Él no responde, porque no sabe si debe consolarla o protegerse de ella. Cada vez que Horus aparece, sus hombres corean su título, Warmaster. Pero hay algo en cómo lo dicen ahora, una reverencia que ya no es militar, es espiritual. Y los ecos en los pasillos repiten el nombre incluso cuando no hay nadie hablando, como si el propio metal empezara a creer. Horus convoca al Murnival, los mira como un padre, habla como un hermano, les cuenta de sus visiones, de las mentiras del emperador, del poder que yace más allá del velo. Les pide que lo sigan, no por rango, no por tradición, sino por verdad. ¿Cómo se niega uno al hombre que te salvó la vida 1000 veces? ¿Cómo le dices no a alguien que aún te llama hermano? Las estrellas brillan igual, los motores rugen como siempre, pero algo ha cambiado. Una elección ha sido tomada, y aunque aún no se ha pronunciado en voz alta, ya se ha sellado en el alma de quienes presenciaron el cambio. Y mientras la flota avanza hacia su siguiente destino, el universo, sin saberlo, espera su traición. No todos los finales estallan en llamas. Algunos se desmoronan en silencio. Una grieta no se ve de inmediato. Primero se siente una leve vibración, un crujido, y cuando la grieta es visible, ya es demasiado tarde. Este no es el fin del viaje, es el principio de algo más profundo, más oscuro, más irreversible. Porque Horus, el señor de la guerra, ha hecho su elección, y con cada palabra que pronuncia, cada paso que da, la galaxia da un paso más hacia el abismo. Las puertas de adamantio se abren solo una vez. Dentro no hay luz imperial, solo antorchas que crepitan con un fuego azulado, y sombras que parecen moverse incluso cuando nadie respira. Horus se sienta en un trono improvisado, hecho con fragmentos de armaduras, cráneos vacíos y cables fundidos. No habla aún. Es escuchado sin necesidad de voz. A su alrededor, figuras humanas y no humanas, astartes que han jurado silencio, consejeros que no aparecen en ningún registro. No se discute guerra, se diseña el futuro, un futuro sin el emperador, un imperio sin dioses, o peor aún, con otros dioses. He visto lo que se oculta en el velo. He oído a los que habitan el vacío. No me han seducido, me han revelado. Los corredores de la Vengeful Spirit siempre fueron hogar para Loken. Cada pared, cada crujido del metal, cada vibración del núcleo le era familiar. Pero ahora, el eco de sus pasos le devuelve una voz que no reconoce. Antes, los técnicos lo saludaban. Ahora desvían la mirada. Los soldados de bajo rango bajan la voz cuando él entra, y el Mournival ya no se reúne. Torgadon evita las conversaciones. Aximand guarda un silencio que pesa. Abaddon lo observa con una calma contenida, como un león evaluando a otro depredador. Cuando un hermano deja de llamarte por tu nombre, ya no es tu hermano, es tu juez. En una cámara sellada con símbolos de la cruzada, Killer oficia sin saberlo. No como sacerdotisa, no como agitadora, como testigo. Frente a ella, una veintena de civiles, 2 oficiales y un astartes, todos en silencio. Ella habla de la luz, del emperador como algo más que humano, como una chispa divina que ha sido traicionada. Ya no hay miedo en sus palabras, hay fuego, y aunque su voz es suave, su eco resuena en corazones ya agrietados. No elegí esto, no pedí visiones, pero si nadie más va a decirlo, entonces lo diré yo. El sistema Krayt era irrelevante. Un puñado de lunas, unos cuantos clanes humanos, armas rudimentarias,
Y sin embargo, Horus ordena un despliegue total. No por necesidad, por pedagogía, Loken comanda un destacamento. Sus órdenes, eliminación total. Pero al llegar, no encuentra resistencia, solo miedo. Y niños con piedras. La orden se repite, pero Loken se niega. Y no está solo. 2 escuadras más también se detienen. Y ese acto, ese único acto, divide la 16ª Legión en 2. Maté por el imperio. Pero esto no era guerra. Era una ejecución, y no la firmaré. Loken es llamado, no a juicio, a conversación. Una sala sin adornos, una mesa de metal, Abaddon, Aximand. Ningún insulto, ninguna acusación directa, solo preguntas envueltas en preocupación, consejos disfrazados de advertencias y al final, una frase: «Sabes que no puedes seguir así, hermano». Y con esas palabras, Garbiel Loken deja de ser parte de la voz de Horus, para convertirse en algo más peligroso, una conciencia con armadura. Torgadon pensó en su interior. Lo dejamos solo, no porque no lo quisiéramos, sino porque ya no sabíamos cómo defenderlo. Los ritos comienzan sin música, solo respiración, solo palabras en lenguas muertas. Un altar construido con piezas robadas, restos de enemigos y huesos de mártires. Allí, Horus se inclina, no con debilidad, sino con decisión. Y sobre su frente, una marca que no ha sido grabada por manos humanas, brilla por un instante. Lo que antes era conquista, ahora es adoración. Lo que antes era ambición, ahora es servidumbre. Y el señor de la guerra ya no responde solo ante el emperador. Loken duerme, y lo que ve no es un sueño, es un aviso, una sala blanca, una ciudad ardiendo, estatuas de sus hermanos derrumbadas, Torgadon, Aximand, incluso Horus, convertidos en ruinas, y en el centro, una figura encapuchada, con una voz que no tiene rostro. Aún puedes salvar algo, Loken, pero no a todos. Despierta empapado en sudor, y por primera vez llora. Mientras tanto, el nuevo Horus nace. No hay ceremonia, no hay proclamación. Horus simplemente aparece. Su armadura ha cambiado. Sus ojos ya no brillan como antes, ahora queman. Sus palabras atraviesan a sus hijos como un mantra. No hay odio, no hay rabia, hay certeza. Y mientras la sala lo aclama, Loken retrocede un paso. Solo uno, pero suficiente. Ese no es nuestro primarca. Es la sombra de alguien que amamos. Y esa sombra va a devorarlo todo. Las luces siguen encendidas. Los motores siguen rugiendo. Pero dentro del corazón de la Vengeful Spirit, la verdad ya ha sido pronunciada. La galaxia aún lo ignora. Pero en las sombras de este silencio, la herejía ha comenzado.